días, amigos. Gracias por acompañarnos y despertar junto a nosotros aquí en la primera emisión. Están viendo en vivo y en directo imágenes de nuestro dron que está operando justamente en la avenida Barcelona, esto es al centro-sur de Guayaquil. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Caro? Un placer compartir una emisión más con usted. A todos nuestros televidentes, bienvenidos. Esa es la imagen de nuestra Guayaquil, ¿no? La Guayaquil profunda del suroeste de la ciudad y sobre todo porque está cerca del estadio del gran campeón nacional, Barcelona Sporting Club. Sí, claro, aunque para algunos eso no sea precisamente cómodo. En todo caso, con estas imágenes y ese espejo de agua del estuario del puerto principal, empezamos este noticiero, Caro. Así es, amigos. Gracias por acompañarnos y ahora vamos a iniciar con las noticias de la política, Jorge, porque mediante una boleta serán notificados quienes incumplan la resolución del Consejo Nacional Electoral sobre la prohibición de utilizar teléfonos celulares en el momento de la votación. La sanción económica o pérdida de los derechos políticos estará a cargo del Tribunal Contencioso Electoral. Veamos. La prohibición de utilizar teléfonos celulares en el momento de la votación el próximo 13 de abril toma fuerza. Para el efecto, el Consejo Nacional Electoral, CNE, ya tiene en sus manos el modelo de la boleta de notificación que entregarán los miembros de las juntas a quienes incumplan con la disposición. Verificar que eso no suceda o que eso sucedió para considerar como cometimiento de infracción electoral. No hay ninguna normativa para exigirle, retirarle el celular, exigirle que lo borre. No, llegamos solamente a ese punto. Ni el militar que está en la junta receptora del voto, ni el policía que está haciendo de seguridad al recinto electoral tienen ninguna competencia, no pueden detener a nadie, no es un delito, esto es un posible cometimiento de infracción electoral. Tras la notificación, todo pasa a manos del Tribunal Contencioso Electoral, TCE, recordando que por esta causa se puede establecer una multa económica que va de $9.870 a $32.900 o pérdida de los derechos políticos. Recibe una copia el ciudadano para poder acudir al Tribunal Contencioso Electoral una vez que reciba la notificación, porque esto tiene que seguir un debido proceso. Él tiene el derecho de defenderse, de presentar los descargos y luego ya los jueces determinarán que efectivamente cometió o no esta infracción electoral. Prohibición que se extiende a quienes integran la mesa a partir de las 17 horas cuando arranque el escrutinio, a excepción del vocal escrutador, quien podrá utilizar su dispositivo móvil para realizar las operaciones matemáticas. Los delegados de las organizaciones políticas, los medios de comunicación y las misiones de observación electoral podrán usar sus dispositivos para tomar fotografías del escrutinio y del acta firmada por los miembros de las juntas receptoras del voto, así como realizar transmisiones en vivo o registrar en audio y video los resultados de forma libre y sin restricciones. El CNE todavía no ha definido cuántos documentos de notificación requerirá imprimir. Esto mientras aguarda un posible pronunciamiento de la Corte Constitucional, donde se presentaron 3 demandas de inconstitucionalidad a la decisión de los celulares, informó Héctor Romero. El presidente Daniel Noboa Sin notificó que efectuará campaña hasta el próximo jueves 10 de abril. En este marco, el Consejo Nacional Electoral informó al Tribunal Contencioso Electoral y la Contraloría General del Estado para que se vigile que no se utilicen los bienes del Estado. En el Consejo Nacional Electoral, CNE, ya reposa la notificación del presidente Daniel Noboa sobre el tiempo que tomará con motivo de la campaña electoral. Dice, por medio del presente, me permite a usted y por su intermedio el Consejo Nacional Electoral que desde las 12:30 del día 30 de marzo de 2025 hasta las 23:59 del día 10 de abril del 2025 realizaré actividades proselitistas. Eso dice el oficio enviado desde la Presidencia de la República. Al respecto, la presidenta Diana Tamaín argumentó que no tienen objeción de entregar información
a la Asamblea Nacional sobre este particular. Toda la documentación es pública, si es el caso que nos hagan el requerimiento de las notificaciones que hemos recibido desde Presidencia, lo podemos entregar, eso es de conocimiento público. Lo que sí hemos hecho es, una vez que hemos recibido la notificación de la Presidencia de la República sobre los días que hará campaña y nos dice que no utilizará bienes públicos, es que dentro de nuestras competencias hemos notificado al Tribunal Contencioso Electoral y a la Contraloría General del Estado en el marco del convenio que hemos firmado para controlar que efectivamente no haya el uso de los bienes del Estado. Por otro lado, el máximo organismo electoral procedió a conocer la sanción a Verónica Abad. Efectivamente, el Ministerio de Trabajo notificó al CNE que se ha procedido con el registro del impedimento de ejercer el cargo público a la señora Abad. Eso tenemos nosotros por ahora. Al CNE no le corresponde que el registro de suspensión de derechos políticos que nos dan desde diferentes fuentes, ya sean los jueces del Tribunal Contencioso Electoral o los jueces de la justicia ordinaria. Es lo único que nosotros hacemos es registrar aquello y es hasta donde llega nuestra responsabilidad. ¿Cómo están las cosas? Cintia Celiber sería quien esté al frente de la presidencia, informó Héctor Romero. El Consejo de Administración Legislativa, con voto dirimente de la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, no dio paso al juicio político en contra de la consejera de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz, y los ex vocales vinculados a la Liga Azul. El juicio político en contra de la consejera de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz, y los ex vocales del CPCCS vinculados al caso Ligados pende de un hilo, pues el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional no calificó este proceso de fiscalización. La votación se resolvió a través del voto dirimente de la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, quien junto a Esther Cuesta y Alexandra Castillo decidieron abstenerse de continuar con el enjuiciamiento. Los vocales del CAL pertenecientes a la bancada de ADN, Egner Recalde y Diego Matovelle, además del asambleísta social cristiano Jorge Acaiturri, votaron a favor de la fiscalización. Sin embargo, ante la ausencia del vicepresidente Otto Vera, no lograron imponerse. Ahora bien, resta efectuar la reconsideración de la votación, misma que podría alterar el resultado final. Esto solamente si el legislador Otto Vera apoya la moción del oficialismo. Claro, la no composición con todos sus integrantes del Consejo de Administración Legislativa ha permitido de que este proceso de fiscalización no continúe, este proceso de juicio político. Es por esa razón que yo considero que al estar abierta la posibilidad de una reconsideración podría nuevamente regresar este tema y a lo mejor tener los votos para llevarlos a un juicio político a las personas que están siendo ya investigadas en la justicia ordinaria. Es bastante impresentable lo que han hecho. Recordemos que los ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana inclusive tienen procesos judiciales sobre delincuencia organizada. Muchos de ellos han tratado de salir del país. Este juicio político fue presentado por el asambleísta de la bancada de ADN, Fausto Fernández, quien acusa a los implicados del caso Ligados, Nicole Bonifaz, Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, de un presunto incumplimiento de funciones derivado de un supuesto tráfico de influencias, usurpación de cargo y asociación ilícita, informó Álvaro Terán. Militares de Ecuador y Colombia en un operativo conjunto capturaron a 2 miembros de un grupo subversivo armados y con equipos de comunicación en la zona de frontera. Al parecer extorsionaban a ganaderos y agricultores de ambos países. Franco N. y Jarvis B. colombianos se encontraban en el límite de frontera, en el sector catalogado como la Piedra Aptada. Este es un lugar conocido por el paso de todo tipo de mercadería de manera ilegal. Fueron detenidos con armas de fuego y elementos de comunicaciones. De acuerdo a las autoridades, estos sujetos se dedicaban a extorsionar a moradores de los 2 países y a quienes cruzaban la frontera con productos. Se capturaron 2 personas quienes portaban armas cortas, 2 pistolas, un radio. Igualmente se incautaron 2 motocicletas de alto cilindraje en las cuales se movilizaba esta comisión. Están extorsionando tanto en territorio colombiano como en territorio ecuatoriano, que se dedican al contrabando, a las personas que también
tienen sus cultivos de papa y algunas personas que se dedican a la ganadería. De acuerdo a los reportes de los uniformados, estos sujetos serían parte de uno de los grupos guerrilleros que opera en la zona de frontera. Las armas que cargaban eran utilizadas para cometer los delitos, operaban en distintas formas, cruzaban al lado ecuatoriano de acuerdo a cómo debían pagar las víctimas. Esta comisión pertenece al GAO o el Grupo Armado Organizado Residual número 48 de las extintas FARC, Comandos de Frontera. Son armas de fuego, calibre 9 milímetros, pistolas automáticas, que son obviamente de uso exclusivo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Los Comandos de Frontera es un grupo subversivo que tiene injerencia en el Putumayo. Sin embargo, con el objetivo de ampliar sus fronteras delictivas, llegaron hasta este límite fronterizo a buscar un mercado del delito que les permita acrecentar sus finanzas. Estaban buscando dinero. En cuanto el tema del narcotráfico pues está bastante controlado. El año pasado en esta zona de frontera logramos la destrucción de alrededor de 10 laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Momento de ir a las calles donde está nuestra compañera Carolina Pimentel. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues ayer unas imágenes de un secuestro sin duda nos conmocionó absolutamente a todos. Afortunadamente esa persona que fue secuestrada fue liberada unas horas después, pero no es el único caso y tú nos tienes otros detalles. ¿Cómo estás, Caro? Buenos días, amigos televidentes. Así es. Efectivamente, nosotros llegamos hasta el lugar en el momento en que la policía también arribaba hasta esta plazoleta del sector de La Aurora, justo frente a una oficina del municipio de Daule, en este sector precisamente de la parroquia, esta parroquia satélite urbanizada. En ese punto, cuando salía de una farmacia, fue secuestrado un nutricionista que trabaja como visitador médico, el hombre de 35 años, y ustedes pudieron ver en los videos, forcejeó con los secuestradores, con 4 hombres que se bajaron del vehículo. Pero para tener más detalles de este caso, que afortunadamente tuvo un final feliz, los invito a ver la siguiente nota. Un poco más de 3 horas estuvo en cautiverio Frank C., un nutricionista de 35 años que fue abordado al salir de una plazoleta comercial de La Aurora a las 8 de la mañana. Visitador médico, hoy en la mañana se ha bajado a la farmacia y posterior a la salida de la farmacia es lo que se suscita este acto delictivo, en donde le agarran varias personas y lo ingresan de manera violenta al interior de este automotor. El video del secuestro se viralizó en cuestión de minutos, pues desde una oficina del municipio de Daule varias personas lograron grabar el rapto, tras escuchar una ráfaga de disparos al aire. Se ve a 4 hombres que forcejean con la víctima y hasta le pegan en la cabeza con un arma para subirlo al carro. Las imágenes son tan claras que usuarios de redes sociales hasta reconocieron a los implicados e indicaron dónde vivían. Esto generó un operativo por toda la ciudad. La policía también reveló que el carro estaba plaqueado, que tras un seguimiento se descubrió que el vehículo tomó la ruta vial 1 y luego la vía Alpan para dirigirse al cantón Durán. Así lo constataron porque el hombre había compartido su ubicación en tiempo real con su esposa. Los uniformados poco después del secuestro allanaron varias casas del cantón ferroviario, donde no localizaron a Frank ni a los secuestradores. Sin embargo, se conoció que a las 11:30 en el sector de Cerro Redondo, él fue abandonado, herido dentro del carro usado por los delincuentes. Tenemos como indicio asociativo a este evento delictivo el vehículo que se encuentra reportado como robado en la noche anterior. Se está haciendo las investigaciones, las diligencias investigativas con el personal especializado de la UNACE. Hasta allá llegó personal del bloque de seguridad y una ambulancia para atenderlo, pues tenía algunas contusiones en la cabeza y heridas de bala en ambas piernas. Por ahora la policía indaga quién está tras el secuestro, pues el hombre había puesto una denuncia hace poco.
informó Carolina Pimentel. Pero este no ha sido el único secuestro reportado en los últimos días en la ciudad de Guayaquil. De hecho, en el noroeste, en la zona de Juan Montalvo, un hombre, un comerciante de 50 años fue secuestrado el 26 de marzo y también la madrugada de ayer fue rescatado por personal de la UNACE. La Unidad Antisecuestro y Extorsión realizó un operativo en Sociovivienda que permitió liberar a este hombre por el que pedían a su familia nada más y nada menos que $400.000. En medio de esta operación en el noroeste, en Sociovivienda, también se logró detener a 3 personas. Son 3 hombres que han sido identificados y también han sido presentados ante la Fiscalía para que sean procesados y enviados a la cárcel. Ellos son Galo Efrén M., de 47 años, Carlos Alexis C., de 44 años, y también Ariel Steven L., de 32 años. Son las personas involucradas, al parecer, en este secuestro, quienes han sido presentados ante la Fiscalía y esperamos en las próximas horas tener noticias también de que han sido enviados a la cárcel o que les dieron prisión preventiva. Pero también tenemos más detalles en la siguiente nota. El GIR, el G3, todos han participado para su liberación. Le devolvemos lo más preciado después de la vida, su libertad. ¡Viva el UNACE! ¡Viva! Mediante una intensa investigación, los agentes policiales de la UNACE lograron liberar a un comerciante que se encontraba secuestrado. El suceso se registró el pasado miércoles 26 de marzo, cuando el hombre estaba dentro de su domicilio. Comentan los familiares que varios sujetos encapuchados ingresaron a su vivienda ubicada en la cooperativa Pancho Jácome, al noroeste de Guayaquil, y entre golpes y amenazas se lo llevan a su familiar con rumbo desconocido. Ya la madrugada de este lunes 31 de marzo, la Policía Nacional ejecutó un amplio operativo en el sector de Sociovivienda, donde lograron la liberación de la víctima. Los secuestradores le pedían $400.000 a los familiares para que lo liberen. Tras la ejecución policial se logró además capturar a 3 sujetos que estarían implicados en este secuestro. Uno de los aprehendidos registra antecedentes penales por tenencia de arma en el año 2012 y robo en el 2015. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para su judicialización correspondiente, mientras que el comerciante fue entregado a sus familiares sano y salvo, informó Amy Moreno. Más de 200 casos de secuestros han sido investigados por la Policía Nacional a nivel nacional y de hecho solo en la provincia del Guayas son al menos 95 secuestros reportados. La mayoría de ellos han tenido finales felices, es decir, las personas han sido rescatadas. Sin embargo, hay algunos casos que todavía continúan en investigación. Por ahora nos vamos a un corte comercial, pero al volver tenemos más noticias. 7 de la mañana con 24 minutos, continuamos informando de este invierno y sus secuelas. Un bebé de 1 año y 5 meses falleció ahogado tras las inundaciones luego de un desbordamiento en el Cantón Milagro, acá en la provincia del Guayas. Veamos los detalles. Este es el barrio Las Palmas. Para salir desde sus viviendas deben caminar durante varias cuadras hasta llegar a zona seca y tomar algún medio de transporte. En esa localidad, la noche de este domingo se reportó el fallecimiento de un menor de 1 año y 5 meses. Según el informe, el infante permanecía en su cama. Alrededor de las 22 horas fueron a ver cómo se encontraba, pero se dieron cuenta de que su cuerpo no estaba sobre la cama y que flotaba en el agua que había ingresado hasta su domicilio. A esa hora llamaron a una ambulancia para trasladarlo hasta un hospital, pero llegó sin signos vitales. La ambulancia llegó hasta la esquina de aquí, de ahí se escucharon que se fue por la parte posterior, buscaron formas rápidas para poder ingresar, pero como usted visualiza, las calles laterales y todas están llenas de agua. Hasta el momento se trata de la primera víctima mortal que registra el Cantón Milagro en la provincia del Guayas. El río que bordea a esta población y que lleva el mismo nombre se ha desbordado. Según el alcalde, la mayoría del cantón se encuentra bajo el agua. Milagro, el centro
de Milagro, la cabecera cantonal, yo podría decir que un 50-60% está inundado el día de hoy. La actividad comercial también se vio afectada. Locales invadidos por el líquido reportaron la disminución de clientes. Hasta las motos de alquiler debieron retirarse por la poca presencia de clientes y el peligro de sufrir daños. Aquí mira, ya aquí voy a retirar porque se me dañó la moto, ya no se puede trabajar. Y la mayoría de la gente se la fundió el motor, todo. Ahorita voy a retirar. Todos los años sufrimos estas consecuencias del invierno. La población solicita acciones inmediatas a fin de brindar ayuda, sobre todo a quienes se encuentran en zonas más bajas y son quienes registran las mayores afectaciones producto de la temporada de lluvias. De su parte, el alcalde asegura estar a la espera de recibir asignaciones por parte del central, las mismas que al momento se encuentran atrasadas. Hemos dispuesto ya a las instituciones que nos competen la atención de la ciudadanía, entre esos a la empresa de agua potable que entregue galones o bidones de agua a la ciudadanía. Informó José Morales. Y un rayo cayó sobre una casa de un recinto del cantón Salitre, en Guayas, y generó un incendio que acabó con la vida de una mujer y su hija con discapacidad. Afortunadamente, solo el esposo logró escapar. Se preparaban para el sepelio y se vivían aquí momentos de tristeza y llanto entre los habitantes del recinto Jovito en la parroquia Junquillal del cantón Salitre. Era parte del último adiós a la señora Azucena Sánchez, quien tenía 66 años, y su hija Fabiola Quinto, quien tenía discapacidad. Ellas fallecieron en un incendio la noche del pasado sábado, cuando cayó una fuerte lluvia por esta zona guayasense y de repente se vino un relámpago que alumbró todita la casa y hasta afuera y se vino el trueno. A mí me dejó como encandelillado, sentí como que la casa traqueó. Cuando veo la candelada por la escalera para adentro del cuarto que iba, ya venía así cerca de mí, más que por donde habían desclavado unas latillas así en la azotea que le dimos en el balcón. Por ahí me lancé abajo. Don Antonio Quinto así cuenta cómo sobrevivió esa tragedia a los 78 años y asegura que hizo todo lo posible para escapar de las llamas, pero que lamentablemente su esposa e hija, quien tenía 33 años, no lograron salir. Mi mamá estaba hinchada, ella no veía por el problema del azúcar. Y ya ella estaba en cama nomás, así en silla de ruedas que se la sacaba. De la casa de madera solo quedaron escombros. Perdieron todo lo que había en las habitaciones y en la sala. Por aquí se preguntaban por qué cayó un rayo justo sobre la estructura de madera de esta familia. Necesitamos la casita, para él que tenga una neverita, cocina, algo para que guarde sus cosas, cocina. La casa se quemó todita. Pero ni una hebra de hilo ha quedado, me quemó de una platita que tenía. La alcaldía de Salitre donó los féretros, mientras que la prefectura de Guayas también se sumó a las acciones solidarias. Y asimismo esperan que otras instituciones se unan a la cruzada ante las necesidades que tiene don Antonio Quinto y su hijo de 33 años, quienes no se quedaron en la calle, sino entre el agua acumulada y lodo, en plena zona agrícola salitreña, informó Charlie Pizarro. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Las muertes violentas siguen acechando a Guayaquil. Está ubicada en la zona 8. A propósito de un nuevo hecho de sangre, vamos a conectarnos ahora con José Morales. Él está en la UBC Florida, en el norte de la ciudad. Pepe, adelante. Gracias, compañeros, amigos televidentes, excelente mañana para todos ustedes. Sí, nosotros ubicados hacia el noroeste de Guayaquil, porque es importante darles a conocer una situación que se presentó durante la tarde de este lunes, es decir, culminando el mes de marzo. Se da un nuevo ataque violento. Hablamos específicamente de la cooperativa Valerio Estacio en la quinta etapa, sector donde acabaron con la existencia de 3 personas, 3 ciudadanos. Los asesinos, en este caso los criminales que serían parte de alguna agrupación narcodelictiva, se tomaron el tiempo de grabar con sus teléfonos celulares
el momento, la acción en la cual acababan con la vida de estos ciudadanos, de estos señores que por lo visto son bastante jóvenes todavía, no han sido identificados, o por lo menos durante el trabajo de levantamiento de cadáveres no eran identificados todavía. Lo cierto es que fueron atacados en una zona apartada de la quinta etapa de Valerio Estacio. Los atacaron con armas largas, con fusiles. De hecho, hubo más de 40 disparos en esta acción en la que acabaron con la vida de los 3 ciudadanos. Posterior al crimen, posterior a la difusión incluso del video en el que se observa cómo proceden a asesinarlos, posterior a aquello realizan un panfleto con la imagen de un león en el que se dan la autoría a cierta agrupación. Ellos se denominan, o ellos mismos indican ser los responsables de esta acción criminal que acaba con la vida de 3 personas y aseguran que todo es porque se rompen los códigos. Y al hablar de que se rompen los códigos, somos conscientes de que es una disputa entre organizaciones que de pronto uno de estos grupos terminó por meterse con quien no debía, que pueden ser niños, damas, personas inocentes que forman parte de algún sector, porque esos son los códigos que ellos manejan. No niños, no damas, no personas inocentes. Alguno de esos códigos tal vez fue violentado por parte de la agrupación rival, por parte de la agrupación contraria, y eso hizo que se arme esta persecución que terminó en el crimen de los 3 ciudadanos a quienes ya les he mencionado. Bien, con este detalle es todo por el momento de lo que podemos informar a esta hora de la mañana. Retornamos entonces a estudio, compañeros, ustedes con el desarrollo de más información. Bien, son las 7 de la mañana con 37 minutos. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional en materia de salud pública? Convenios de pago para ponerse al día con los prestadores externos, como por ejemplo Solca, las clínicas privadas. ¿Hay o no medicinas en los hospitales públicos? Bueno, saludamos al señor ministro de Salud, Edgar Lama Bombúfal, para que nos dé los detalles. Ministro, buen día y bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy aquí para contestar cualquier pregunta. Gracias Encantado. a usted por su tiempo, ministro. Hablemos de los convenios de pago a los prestadores externos. Hace poco, a inicios de mes, usted convocó a los medios en Solca para informar que han hecho un abono de $3 millones, pero la deuda total es de 22 millones. ¿Cómo avanzan en ese saldo? A ver, se hizo un abono de $3 millones en el momento. Desde ahí se ha hecho otro y estamos próximos a hacer otro más. El acuerdo era un pago de $3 millones mensuales. Me complace decir que estamos al día, se está pagando a Solca y se va a continuar pagando. Pero no por el simple hecho de pagar. El objetivo es mantener la atención ininterrumpida. A nadie que tenga cáncer se le va a privar de su atención de salud, su atención médica oncológica. El señor Joubin informaba eso, ¿no? Ese día, que ahí jamás cortaron el servicio pese a que estaban impagos. Exactamente. Y yo aplaudo la labor heroica que hacen en Solca. Son los mejores en el manejo de cáncer en el país. Tienen todo el respaldo del ministerio, todo el respaldo del gobierno. Y de hecho, una de las primeras gestiones que se realizaron cuando yo inicié mi gestión, a petición del señor presidente, fue ve y cuadra los temas con Solca, asegura las cuentas con ellos porque se merecen que estemos al día y que coordinemos. Ministro, pero las cuentas no son tan cortas, ¿no? También con las clínicas privadas tienen un pasivo por $181 millones a abril del año pasado. No se sabe cuánto se sumaría en este nuevo año. Dicen en el gremio que están levantando esa información. ¿Allí cómo van con los pagos? Vamos pagando. Estamos próximos a sacar un pago relativamente grande, pero debemos recordar una cosa. Esto es una deuda histórica. Viene desde hace muchos años. Lamentablemente el manejo de gobiernos anteriores, de muchos gobiernos anteriores, de hace más de 15 años, ha sido vivir un tanto al día, especialmente en épocas en las que había más dinero, en las que entraban fuertes ingresos petroleros, ingresos por otros motivos, y vivían al día como quien vive sueldo a sueldo. Y esto de aquí puede salir bastante bien siempre y cuando no venga una época difícil. Pero este año ha sido un año muy difícil y nos ha puesto a pruebas a todos, incluido el gobierno. Y
este gobierno ha sabido dar la cara, ha sabido responder y a pesar de las dificultades hemos logrado hacer grandes pagos. En el caso de las clínicas, ¿cuánto han abonado, ministro? Más de 200 millones. ¿Qué cosa? Por esos 181 millones de dólares que según los gremios de las clínicas privadas adeudan, ¿cuánto les han abonado a ellos en ese caso particular de las clínicas privadas? A toda la red hemos abonado más de 200 millones de dólares. Ok, es decir, ya está saldado todo, o todavía hay no, porque valor va pendiente, manteniéndose va aumentando, ¿no? Sí, en este gobierno se ha abonado esa cantidad. Ok, y también es importante establecer una frontera, me decía usted, ministro, entre lo que era la deuda con los gobiernos anteriores, Lenín Moreno, Guillermo Lasso, y lo que implica la administración de Daniel Noboa Sin desde noviembre del año 2023. ¿Cómo se establecen esas diferencias para que la gente sepa qué es lo que ha pagado el gobierno de su propia deuda y lo que está pendiente de una deuda heredada? Exactamente. El gobierno ha pagado más de 200 millones de dólares a la red y nos continuaremos haciendo pagos graduales. Desde que yo ingresé hemos pagado 14 millones, más de 14 millones de dólares en general, prestadores. Y continuaremos haciendo pagos. Estoy en proceso de obtener más pagos. Aquí una de las labores del ministro de Salud es salir a convertir la salud en una prioridad ante la planificación financiera pública, porque todos los ministerios piden recursos. El Ministerio del Interior pide para seguridad, el Ministerio de Educación pide para educación, el Ministerio de Obras Públicas pide para obras públicas. Todo es importante y es la labor de cada ministro obtener los recursos. Es un tema de entrar, presentar los casos, presentar qué es lo que es necesario y por qué. Entonces, mi labor, y justamente ahí entra mi expertise como abogado financiero, el poder presentar un caso concreto de por qué necesitamos más recursos, por qué es valioso pagar la salud y priorizarla dentro de la planificación. ¿El presidente Daniel Noboa le ha dado a usted toda la disponibilidad presupuestaria para saldar deudas ajenas y propias? Se lo pregunto porque en el caso de las dializadoras me parece es más grave, ¿no? Ahí tienen una deuda por más de 215 millones de dólares. Hay 24.000 pacientes que estarían comprometidos por esta falta de pago y 3.000 empleados de las mismas dializadoras. ¿Allí cuánto han abonado, ministro? Recordemos, en primer lugar, el servicio nunca se ha interrumpido y por eso aplaudo la atención de las dializadoras. En segundo lugar, hemos abonado en este gobierno más de 100 millones de dólares a dializadoras. Desde que yo ingresé, justamente gran parte de esos 14 millones de dólares que se ha pagado a la red se han pagado a dializadoras. Y esto porque es prioridad de este gobierno. Apoyar a todas las personas que sufren enfermedades, en particular una tan difícil como es la enfermedad renal, la falla renal. Estamos ahí para ellos, nos hemos asegurado que a ninguno le falte su atención y para eso es necesario pagar y hemos venido pagando. Ahora hablemos de la gestión que tiene también el ministerio en medio de esta emergencia invernal. ¿Qué es lo que se ha logrado hacer? Me imagino que la prevención de enfermedades típicas del invierno como el dengue y demás. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Bueno, con respecto a ha sido un invierno duro. Hemos tenido bastante lluvia, más que en años anteriores. Sin embargo, ha habido un gran éxito en la gestión de control de dengue. El año pasado, para esta semana epidemiológica, teníamos, o por lo menos la anterior, que es la que tengo data, teníamos más de 16.000 casos. Este año tenemos 11.000 y los picos cada vez se van reduciendo. Desde que se inició la gestión, si puedo atribuir un tanto el éxito, se han comprado más insecticidas, se han comprado más bombas, se ha invertido 3 millones de dólares aproximadamente en gestión de dengue. También se ha hecho capacitaciones, 12.000 mingas se han organizado, por eso siempre aprovecho para felicitar a los vigilantes comunitarios, porque hacen un gran trabajo. De hecho, la semana pasada estuve en el Coca, donde la comunidad mismo organizaba una brigada, con dirección naturalmente del Ministerio de Salud Pública, para hacerlo correctamente, pero organizaba una brigada dentro de, no lo llamemos brigada, una minga, dentro de una escuela, para asegurar que en la escuela no exista ninguna clase de depósito. O sea, el dengue puede crecer en la tapa de una botellita de cola con un remanente de agua mínimo. Entonces hay que ser muy cuidadoso, pero hasta los niños estaban aprendiendo la gestión correctamente. Tenían impecable esa escuela, procedimos a fumigarlo. Personalmente yo fumigué, me enseñaron ahí mismo. Y ese tipo de cosas es las que hay que hacer. 12.000 mingas a nivel nacional, más de 1 millón de criaderos destruidos. Y ese es el trabajo que se está haciendo. Ahora hablemos del abastecimiento de medicinas. Hace poco conversamos con usted en otro espacio y le comentaba lo que pasaba en el hospital Guayaquil, ¿no? El Abel Gilbert Pontón, que está ubicado precisamente en el batallón del Suburbio.
una zona popular de la ciudad, y es un hospital satélite. Allí se quejaban por la falta de medicinas. Luego usted explicó que cuando intervino en ese hospital se dio cuenta que no llegaban ni al 50% de abastecimiento, pero eso se logró elevar. ¿Qué fue lo que pasó? Al momento nos encontramos en más de 60%. Yo estoy haciendo base en el hospital Abel Gilbert Pontón cuando vengo a Guayaquil, porque es el hospital insignia. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública debería hacer presencia en los hospitales. Cuando estoy en Quito, intento hacer base en el hospital Eugenio Espejo. Cuando estoy en Guayaquil hago, porque es la única manera en la que uno ve las cosas. Tienes que ir a los hospitales, hacerte presente. Para que no le cuenten, sino que usted vaya a ver lo que pasa. Exactamente. La semana pasada estábamos en más del 60%. Esta semana ha aumentado, todavía no hay un inventario adicional, pero pronto, al final de esta semana, la meta es estar en más del 80% y creo que lo vamos a estar. ¿Eso a nivel nacional, por ejemplo, también en Manabí, Esmeraldas, El Oro, o solamente en el caso de Guayaquil? No, a nivel nacional estamos a más del 80%. Está abastecido. Es cierto que hay una que otra cosa que falta, y cada hospital es distinto, entonces falta un insumo, un medicamento, algún tipo de cosa. De eso quería hablar, ministro, porque usted también nos decía que están interviniendo en los procesos de adquisición de medicinas o de insumos porque se habían dado cuenta que o hay negligencia o son víctimas de las mafias hospitalarias. ¿Cómo van a saldar eso? Se ha organizado un equipo. Las cosas cambian primero de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba. Y con esto quiero decir, hay que organizar bien el equipo en la planta central del ministerio. Gracias a Dios, mi equipo central es excelente, es profesionales muy competentes, éticos y comprometidos, que les pueden dotar de la agilidad necesaria para tener permanentemente suministrados los hospitales. Esto me refiero, la semana pasada se organizó con todas las coordinaciones zonales del país, con toda la gente involucrada en la gestión administrativa, una reunión para presentarles el equipo, para tener el acercamiento. Yo ya le indiqué a la encargada de planificación, la persona que hace realmente bastante de la gestión de los proyectos y de cómo se consigue el abastecimiento y el suministro, de que una de sus labores es, por así decirlo, la enseñanza. Cuando vengan las personas de los distintos hospitales, el no sé no puede ser una excusa. El proyecto se cayó, está la licitación ahí pendiente, está la compra en proceso en planta central. Eso nunca puede ser una excusa. Ya estamos limpiando, se han sacado muchísimas cosas que estaban represadas. Ahí, le comento mismo esta visita en el Coca porque es un lugar de difícil acceso. O sea, por ejemplo, fui a este centro de salud Capitán Augusto Rivadeneira, 3 horas y media en lancha, me quedé varado. Nos quedamos 3 horas más. Pero qué bueno que haya podido palpar lo que viven los habitantes de la Amazonía, ¿no? Exactamente, y llevar medicación es profundamente difícil. Yo llegué con la medicación al Coca, luego tuvimos que viajar a Augusto Rivadeneira y me doy cuenta de los desafíos que tiene. Me comentan, por ejemplo, que muchas cosas faltan, y me imagino que faltan en otros lugares en esquemas similares, porque cada lugar presenta sus desafíos particulares. La zona 8 tiene delincuencia y violencia. La Amazonía, en cambio, tiene difícil acceso, transporte fluvial. La sierra tiene ciertas dificultades diferentes. Todos los lugares tienen su particularidad y por eso hay que ir a todos lados y ver cómo se mejoran las cosas. Ministro, nos quedan 2 minutos. Ese convenio entre Google y CNT para el agendamiento de citas tanto en el IES como en el Sistema Nacional de Salud Pública, ¿en qué medida ya ha dado su cosecha, ¿no? Porque según la información que ha trascendido, aquello va a optimizar el gasto público en al menos 9.500 y hasta 16.500 millones de dólares de aquí en los próximos 5 años. Le comento, el convenio es una gran cosa, es la diferencia entre inventarse la rueda o inventarse el fuego, es el acceso a la tecnología en la actividad médica. ¿Por qué? Porque la base de la actividad médica y de la fiscalización de la misma y del entender la actividad médica y mejorarla es los registros y los datos. Todo hoy en día funciona a través de datos, pero para eso necesitamos estandarizar la producción de la actividad médica y por eso necesitas historia clínica. Y la historia clínica universal es lo que nos ofrecen estas herramientas. Es una base de datos en la que se pueden ingresar los datos de todas las personas, lo que se va haciendo, qué medicamentos, qué condiciones, qué tratamientos, cómo se va desarrollando el paciente y se puede compartir con el sector privado, sector público. Esto solamente es para agendar citas porque es el primer módulo, es un producto mínimo viable, es lo mínimo con lo que vamos a salir porque te tienes que poner una meta para arrancar con algo.
pero el agendamiento de citas solamente es la puntita del iceberg. El 99% sigue bajo el agua y estamos en proceso de sacarlo. Va a tomar su tiempo, hay que arrancarlo hospital por hospital, desde los centros más ordenados, más competentes, para luego dispersarlo a todo el país. Por eso en un periodo de 5 años. Bien, agradecemos la comparecencia del señor ministro de Salud. Edgar Lama von Buffald ha dicho que se pone al día con todos los prestadores externos, pero que también se moja el poncho cuando llega al Coca con la medicina que necesita la gente allí en la Amazonía. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos a una pausa comercial. Esto es La Noticia, primera emisión. Amigos, estamos de regreso cuando son las 7 de la mañana con 54 minutos. Gracias por continuar con nosotros y un fuerte abrazo, sobre todo también a todas aquellas personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Volvemos a un tema que a todos nos está competiendo y son las fuertes lluvias que siguen causando estragos en sectores rurales, por ejemplo, de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Varias comunidades están anegadas. Les tenemos un informe sobre eso. Volvieron las fuertes lluvias a la provincia de Los Ríos y con ellas afectación en zonas bajas como en el recinto Las Cañitas de Babahoyo en la provincia de Los Ríos. En esta comunidad que alberga unas 150 familias, la creciente llegó durante la madrugada de este lunes y rápidamente anegó sus viviendas. No para de crecer, cada ratito aumenta más. En la casa de la señora Karen Miranda, la situación empeora. Además de las dificultades del invierno, su esposo es una persona con discapacidad y debió llevarlo hasta la casa de un familiar para luego volver e intentar recuperar sus enseres, que en su mayoría se afectaron con la inundación. Yo estaba apenas dormida a medianoche con mi esposo que tiene discapacidad. Y cuando ya me cayó el agua no pudimos salvar nada. Nada, porque todo se nos fue a pique. Todo. No tenemos ni cómo cocinar, no tenemos agua porque mire el pozo está a pique, ni mis animales se fueron. Totalmente un caos la casa de nosotros. En esta zona de la parroquia Febres Cordero, que es altamente agrícola, había cultivos de arroz que estaban próximos a la cosecha. Y aunque estaban protegidos con muros, no contaban que la fuerza de la creciente los derribe, haciendo que pierdan la producción. Aquí necesitamos una máquina para que nos suspenda ese muro de ahí del río, porque eso es lo que se ha desbordado el río y eso nos ha causado esta creciente. Al momento todavía no se han cuantificado los daños que la fuerza del invierno ha causado en esta provincia, que aún debe enfrentarse a las crecientes pronosticadas para el mes de abril, informó Martín Soto. Mientras tanto, acá en la provincia del Guayas, el malecón del cantón Nobol colapsó parcialmente debido a un deslizamiento a propósito de las fuertes lluvias. Por otro lado, en Durán, varias calles se inundaron tras las precipitaciones. Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en la zona del litoral, ya se han visto varios cantones de la provincia del Guayas afectados, como es el caso de Nobol, en donde parte de la estructura del malecón ha colapsado debido al deslizamiento de tierra. Son 30 metros de afectación que ha habido. Lo que se ha podido hacer provisionalmente es retirar ciertos escombros por parte del municipio, acordonar el sitio, que pedimos a la ciudadanía ser cautelosos, no transitar por este lugar. En el sitio se puede constatar las varillas que sobresalen del concreto, luminarias en mal estado, asientos que están incompletos y algunos tubos que han sido cortados, según moradores, por gente que ha llegado en lancha y se ha llevado parte de la infraestructura. El alcalde del cantón dijo ya tener un estudio para la regeneración del malecón. Coordinando acciones para que esto ya no se siga suscitando y para que poderlo hacer totalmente nuevo, y porque se quiere ganar espacio el río, se está haciendo un préstamo al Banco del Estado alrededor, el estudio da de valor de 3,5 millones de todo el malecón. Además, en un recorrido realizado en el cantón Durán, se pudo evidenciar varias calles inundadas en la ciudadela El Recreo. La fuerte tormenta de este fin de semana dejó anegados a varios ciudadanos que para salir de sus casas tienen que utilizar botas de caucho y eran pocos los vehículos que se atrevían a pasar por el sector, informó Daniel Lalama.
Antes de concluir, queremos agradecer a toda nuestra comunidad virtual de YouTube porque están desde muy temprano, Caro, conectados para la primera edición de nuestra franja, que es el despertar de la noticia. Así es, ustedes lo ven en pantalla en este instante. Gracias a todos ustedes por los mensajes que los leemos constantemente, a todas las personas que se conectan desde distintas partes del mundo. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes. Intentamos llevarle toda la información para que sepa lo que está ocurriendo aquí en Ecuador. De esta manera despedimos, Jorge. Así es, no sin antes ver el pensamiento del día. Ok. Atención, la única diferencia entre el éxito y el fracaso es la capacidad de actuar, no quedarse en ese estanque existencial, Caro, sino avanzar, levantar la mirada, superar cualquier escollo. Bueno, le dejamos esa reflexión para su día. Gracias por habernos acompañado. No se despegue de nuestra sintonía porque enseguida vienen más noticias, pero esta vez en la comunidad. Un fuerte abrazo. Buen día.